Vamos pues a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos viendo de qué manera la vida de la Virgen, explicada por este padre Gabriel Amor, comienza con la descripción, lo que dice el apócrifo, el Evangelio de Santiago. Ahí dice cómo nació el niño Jesús, y tomando pie en ese relato apócrifo, Gabriel Amor hace la referencia al nacimiento de la Virgen María. Y dice que nació en una familia de condición humilde, dice que nació en Nazaret, como el dato más probable, que el relato de San Lucas acerca de la visita del ángel Gabriel a María se llevó a cabo en esa población de Nazaret. Y dice que María, pues desde muy pequeña, fue llevada al santuario de Jerusalén desde que tenía 3 años de edad para ser cuidada, cultivada, educada por los levitas, por los sacerdotes, por los encargados del templo de Jerusalén. Y dice que cuando se cumplieron los 13 años de edad, la Virgen Santísima fue dada en matrimonio a San José. Y nos explica el Padre Amor las etapas de ese matrimonio, de ese rito, en donde primero se llevaba a cabo la promesa de ser esposos y después de transcurrido un año se llevaba a cabo la etapa final, definitiva de ese rito del matrimonio, en donde la esposa pasaba a vivir a la casa del esposo. Y así nos dice el Padre Amor que la Virgen Santísima pues vivió según ese ritual, según esas costumbres judías del matrimonio, y que cuando en ese intervalo entre la promesa de la boda y la realización plena de que María vivía en la casa de San José, ocurrió el acontecimiento de la anunciación. El ángel Gabriel la visitó en su casa y allí le dijo que iba a ser madre de Dios, madre del Mesías. Y ella pues ella le dio el crédito al ángel y por eso aceptó la Virgen Santísima vivir esa experiencia de matrimonio y de maternidad acerca de su Hijo Jesucristo. Y dice el Padre Gabriel Amor que cuando la Virgen recibió la visita del ángel, pues no preguntó nada. Fue una reacción espontánea la que tuvo cuando se turbó ante el saludo del ángel Gabriel. De modo que la Virgen espera, la Virgen cree, la Virgen no hace preguntas. Y así dice Gabriel Amor que los biblistas están de acuerdo en que el relato de la Anunciación no refleja los esquemas de los nacimientos milagrosos. Por ejemplo, cuando a Sara se le anuncia el nacimiento de Isaac, o por ejemplo, cuando Ana recibe el anuncio del nacimiento de su hijo Samuel, el profeta, o cuando el sacerdote Zacarías recibe el anuncio del nacimiento de su hijo el Bautista, que eran eventos de los que los protagonistas habían suplicado que se llevara a cabo ese nacimiento.
y que eran imposibles debido a las circunstancias de vejez y de esterilidad en la que vivían esos personajes. Sara, la esposa de Abraham, Ana, la madre de Samuel, Zacarías, padre de la mujer del Bautista. Y en estos casos, en esas circunstancias, la petición de que viniera el bebé, que hubiera el milagro de la concepción en el seno de esas mujeres ancianas o estériles, pues no hacía falta consenso de parte de la mujer que recibía la gracia. Así pues, en cambio, en la Anunciación, dice Gabriel Amor que sigue el esquema de las misiones especiales o de las vocaciones extraordinarias. Por ello, el saludo que el ángel le dirige a María, el anuncio de la misión que desempeñará el Hijo de la Virgen y la espera de la respuesta son las condiciones especiales del anuncio del nacimiento de Jesús, a diferencia de lo que sucedió en los otros anuncios del nacimiento. Dice aquí Gabriel Amor, en el nacimiento de Isaac, en el nacimiento de Samuel, en el nacimiento del Bautista. Así entonces, María reflexiona cuando llega el ángel y la saluda. María reflexiona acerca del significado de ese saludo, que a ella le parece una cosa extrañísima, y comprende que a través de ese saludo que el ángel le da, Dios le va a pedir alguna cosa grande. Sabe que la Virgen Santísima sabe que el Mesías nacería de una mujer. Sabe la Virgen que sería concebido por una virgen del pueblo hebreo, pero no sabe que la mujer predestinada es precisamente ella. Así pues, el ángel le explica: no temas, María, puesto que has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, lo llamarás Jesús. Será grande, será hijo del Altísimo, será rey de su pueblo, gobernará con cetro de hierro, y su reinado no tendrá fin. La actitud de María frente a este anuncio es que no pide signos, sino que pregunta qué debe hacer, cómo debe comportarse para corresponder a la voluntad de Dios, que así le ha sido descrita por el propio ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no tengo relaciones conyugales. Es una revelación explícita del propósito de mantenerse virgen. ¿Tengo que seguir así? ¿Debo cambiar? Ella, que es la esclava del Señor, no pone ninguna condición, solo pregunta lo que el ángel le ha explicado y quiere la Virgen ampliar esa explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel. No es solo la explicación de cómo nacerá aquel hijo, pero sí la confirmación de que el propósito de María de mantenerse virgen será respetado por Dios, incluso dentro del matrimonio. Por ello, esta explicación que nos da el padre Gabriel Amor se refiere a ese momento importante en que la Virgen recibe el saludo del ángel Gabriel en su casa en Nazaret. Allí dice Gabriel Amor que después de que el ángel le hizo la pregunta a la Virgen, es Dios el que espera una respuesta de la Virgen. Y puesto que nos ha creado inteligentes, libres, nos trata como tales. Somos hombres y mujeres libres, a quienes Dios nos ha dado una capacidad de razonar, una capacidad de decidir, una capacidad de elegir. Y por eso espera el ángel Gabriel que la Virgen le dé la respuesta
que ella tiene que dar por las explicaciones que el ángel le otorgó después de que ella dijo: ¿cómo será esto, puesto que yo permanezco virgen? El Señor ofrece sus dones excelsos, nunca los impone. En el Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, el número 56, dice que quiso el Padre de la misericordia que la Madre del Señor aceptara esa invitación de parte de Dios. Quiso que la aceptación de la Madre precediera a la encarnación. Así lo dice el Concilio Vaticano II y nos refiere esta afirmación del Vaticano al hecho importante de que Dios respeta la libertad de cada ser humano. También cuando el ángel le propone a la Virgen que va a ser madre, pues también ella tiene ese momento en donde reflexiona, en donde otorga su respuesta completamente libre. Y el propio Concilio Vaticano II, en ese número 56, dice que María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó activamente en la salvación del hombre, de la humanidad, con la obediencia y con la fe, libres de su propia persona. Así, la respuesta de parte de María, la respuesta que esperaba el ángel, pues aparece cuando en el Evangelio de San Lucas encontramos esa respuesta de María. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Eso está en el capítulo 1, verso 38 del Evangelio de San Lucas. Dice Gabriel Amor que es difícil imaginar un momento más importante, más grande en la historia de la salvación, ya que en ese momento en que la Virgen aceptaba la propuesta del ángel, el Verbo de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Vino y no ha vuelto a abandonarnos, como lo dice el Evangelio de San Mateo. En ese capítulo 28, verso 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Así pues, el padre Gabriel Amor pone de relieve la importancia de ese acontecimiento histórico por el cual la Virgen Santísima dio su aceptación. Hágase según tu palabra. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrestre, con la perspectiva de la fatiga del trabajo y de la muerte y de las enfermedades, dice Gabriel Amor que no se convirtieron en seres desesperados, ya que Dios les había dado una gran palabra cuando condenó a la serpiente, cuando le dijo a la serpiente: maldita seas, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu raza y la suya, y la raza de la mujer te aplastará la cabeza. De modo que quedaba una esperanza. Aquella mujer, Eva, y su descendencia derrotarían a Satanás mediante esa promesa que Dios había hecho cuando maldijo a la serpiente. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Pero no se sabía cuándo llegaría ese momento, en qué momento la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás y cuándo triunfaría el hijo de la Virgen, el hijo de esa descendencia de Eva. La promesa mesiánica se fue precisando a lo largo del tiempo. Es decir, por medio de muchos acontecimientos. La promesa de Dios cuando maldice a la serpiente, que la descendencia del hijo de la mujer, Eva, aplastaría la cabeza de la serpiente. Se llevó a cabo
a lo largo de muchos acontecimientos en la historia de la salvación. Por ejemplo, con Abraham, Dios eligió un pueblo del que saldría aquel que realizaría la promesa hecha a Adán y Eva. Entre las diversas tribus de Israel, la predicción cae sobre la tribu de Judá, ya que su papá Jacob le promete a Judá que él será, que de él, de Judá, nacería el descendiente que gobernaría al pueblo de Israel por años sin término. Entre las diversas tribus de Israel, por ejemplo, entonces, ya que eran 12 tribus, Dios escoge a la tribu de Judá y le otorga la promesa a ese hijo de Jacob, Judá, de quien nacerá muchos siglos después el propio rey David. Y así poco a poco se van cumpliendo las promesas por las cuales Dios cumple aquello que le había dicho al hombre y a la mujer, desobedientes, pero que con el auxilio de Dios contaban con la promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. De modo pues que en Nazaret encontramos a la mujer predestinada y bendecida por Dios. Los padres de la Virgen la llamaron María. El ángel Gabriel la define como la colmada de dones, de celestiales favores, que Jaritomene, le dice el ángel según el relato de el evangelista San Lucas. Jaire que Jaritomene, es decir, mujer que ha recibido muchos dones, muchos favores. Y ella se presenta como la esclava del Señor. Ella es la prometida mujer que dará a luz un hijo a quien se le atribuirán todas las cualidades del Mesías, que se fueron describiendo para el pueblo judío a lo largo de más de 2000 años. Desde que Abraham sale de su patria allá en el país de Ur, entre los ríos de Babilonia, de Tigris y Éufrates, junto a Babilonia, y se traslada a la tierra prometida que Dios le había regalado. Y poco a poco el pueblo hebreo va siendo consciente de que en ese pueblo aparecería el Mesías, aparecería el hombre que encarnaría las promesas del Antiguo Testamento. Nunca se habría podido imaginar ningún judío. ¿Cómo se le ve? Participantes, ¿no? A 15, dice 15. Voy a silenciar a todos porque se oyen ruidos raros. Están vendiendo algo a 15 pesos. Y aquí estamos con el saludo del ángel Gabriel a María. De modo pues que el pueblo judío nunca se había podido imaginar que Dios enviaría a su propio hijo como aquel hombre que encarnaría la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente. Por ello, la anunciación tiene un valor mucho más importante de lo que podemos imaginar. Por primera vez aparece el misterio de la Trinidad, del que solamente alguna vez habíamos tenido una alusión en el Antiguo Testamento, cuando Abraham recibe a los 3 personajes a las puertas de su tienda y les ofrece de comer, y allí los personajes le ofrecen a Abraham que él será padre de una gran descendencia. Ahí está en el libro del Génesis la descripción de la Santísima Trinidad que se presenta a las puertas de la tienda del desierto, de la tienda de pieles de camello que había construido Abraham. Y entonces aquí en el relato de San Lucas
Dios Padre envía al ángel Gabriel, que ya se le había aparecido a Daniel, para realizar muchas profecías mesiánicas. Y unos meses antes se le había aparecido a Zacarías, el sacerdote del templo de Jerusalén, a quien el ángel Gabriel también le reveló que su esposa sería madre a pesar de que tenía más de 60 años de edad. Y allí en el templo, Zacarías, el sacerdote de Jerusalén, recibe el anuncio del nacimiento de su hijo, el Bautista. Y en el caso de la Virgen, el Hijo de Dios se encarna en el seno de la María y une su naturaleza divina a la naturaleza humana en esa única persona del Verbo. El Espíritu desciende sobre María para realizar ese gran misterio por el cual María, aún permaneciendo virgen, se convierte en madre y en madre del Hijo de Dios. Por ello, en este punto nos queda contemplar el admirable modo de proceder de Dios y cómo cumple sus promesas, mucho mejor de lo que el hombre habría podido desear o soñar. Porque ningún hombre hubiera sido capaz de realizar lo que Cristo hizo. Se necesitaba que fuese hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de la Virgen, aquel que encarnaría la promesa hecha a Adán y Eva en el paraíso cuando fueron expulsados del paraíso y cuando fueron engañados por la serpiente en esa maldición que Dios pronunció sobre la cabeza, sobre la serpiente, diciéndole que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. De modo pues que aquí el padre Gabriel Amor hace una reflexión acerca de ese acontecimiento, de cómo la Virgen Santísima fue predestinada, es decir, fue electa y fue elegida porque estaba dispuesta a hacer lo que el Señor le pedía. De ahí la importancia de la respuesta que María le da al ángel. Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. El primer paso que da Dios para realizar la promesa que le había hecho a Adán y Eva es hacer que María fuese colmada de dones celestiales. Por ello, el ángel la llama quejaritomene, es decir, llena de gracia, porque lo que Dios hace en ella está llevando a cabo aquello que le había prometido a Adán y Eva después de que habían cometido el pecado de desobediencia. Ella es la esclava del Señor, es la respuesta que la criatura humana da a las solicitudes divinas. La Trinidad que se revela y obra en la Virgen, la maravilla de las maravillas, la encarnación del Verbo, es lo que nos relata aquí el Evangelio de San Lucas, y en donde se establece la relación entre Dios y la Virgen en una relación única, superior a cualquier otra relación de Dios con los seres creados. Es pues importante señalar esta descripción que hace el padre Gabriel Amor respecto del acontecimiento de la encarnación, respecto de lo que sucedió en la casa de Nazaret en ese año en que Dios decidió que su hijo ya debía encarnarse para que diera cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento. Y luego en el siguiente tema, el día sexto, habla el padre Gabriel Amor de dos madres y dos hijos. Es decir, se refiere al paralelismo establecido entre la concepción y el nacimiento de Jesús en el seno purísimo de la Virgen Santísima y la concepción y el nacimiento del Bautista en el seno de Isabel. De modo pues que tenemos esa comparación en este capítulo, en el día 6, según la organización que le dio Gabriel Amor a su explicación. Entonces,
comienza diciendo Gabriel Amor el relato de lo que el ángel le dice a María en ese mismo día de la Anunciación. Mira que tu parienta Isabel ha concebido un hijo varón en su vejez. La virgen, la parienta Isabel, pues ya es anciana, y el ángel le avisa a María que Isabel ha concebido y que en el momento en que el ángel Gabriel visitó a María, la concepción de Isabel ya llevaba 6 meses, a pesar de que la gente sabía que Isabel era estéril. Y dice la explicación que da el ángel a la Virgen, porque no hay nada imposible para Dios. Así, el ángel Gabriel le había anunciado a María que su hijo sería grande, nacería por obra del Espíritu Santo, aquel que había hecho fecundo el seno estéril de Isabel, tenía el mismo poder para ser fecundo el seno joven de una jovencita, de una virgen, de una adolescente, manteniendo la virgen. La virgen no había pedido ninguna señal. Entonces, ¿por qué el ángel le dio una señal? Y precisamente esa señal de que su parienta Isabel ya había concebido y llevaba 6 meses de embarazo. Esa señal que el ángel Gabriel le dio a la Virgen Santísima significa que el ángel quería reiterar ante María que también en María se operaría algo completamente milagroso, de lo que no existía ningún ejemplo en la historia del pueblo judío, en la historia de la humanidad, que una virgen concibiera por obra del Espíritu Santo, permaneciendo virgen durante el embarazo y después del alumbramiento. De modo pues que esa es la condición que le anuncia el ángel, por la cual María acepta lo que el ángel le dice, y el ángel le dice que ella permanecerá, concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y que el Señor le otorgará también la gracia de la virginidad. Pero había otro motivo por el cual esa señal que le da el ángel Gabriel a María de que su parienta Isabel estaba encinta, y esa otra razón consistía en que la madre del Mesías, la Virgen Santísima, entendió inmediatamente que al anunciarle el ángel a María la concepción milagrosa del Bautista, Gabriel quería darle a entender que existía una estrecha relación entre ambos niños, nacidos de modo milagroso, y de cuyo nacimiento Gabriel mismo había sido el anunciador enviado por el Padre. María comprende que hay una conexión entre su hijo, el Hijo de Dios, y el niño de Isabel, un vínculo que tiene que ver con la misión. El Bautista será el precursor de Jesús, el que preparará el camino, y Jesús será el Mesías esperado desde todos los tiempos. Así pues, María se apresura a ir donde el plan de Dios ha comenzado a realizarse. La ciudad montañosa de Judea en la que vivía Isabel, que últimamente se ha identificado con un poblado llamado Ain Karim, a unos 7 kilómetros al poniente de Jerusalén. Era fácil encontrar caravanas que se dirigieran desde Nazaret hacia la ciudad santa de Jerusalén, a las que la gente solía unirse para hacer el viaje, ciertamente en compañía de algún pariente. Creemos que no la acompañó José, su marido, en ese primer viaje que hizo María de Nazaret a Jerusalén para encontrarse con su pariente Isabel, ya que
si José hubiese acompañado a la Virgen, no habría tardado en descubrir el misterio escondido de su esposa, y será inexplicable la sorpresa de José a la vuelta de María a Nazaret, como lo relata el evangelista San Lucas cuando dice que José quería repudiar en secreto a María, puesto que había notado que estaba embarazada. Y al salir de Nazaret, María recorrió unos 160 kilómetros que la separaban de Ain Karim, que pudieran haber sido 5 o 6 días de camino. Iban a pie, ya que entonces no existía la costumbre de usar algún animal. Y por fin se registra el gran encuentro que solemos indicar con la palabra visitación. Gabriel Amor llama a ese acontecimiento el gran encuentro, porque no se trataba de una visita privada de parientes, ya que era un acontecimiento que tenía que ver con la historia de la salvación. En el Evangelio no hay cabida para episodios de carácter personal. El Evangelio es la proclamación de la buena nueva, el anuncio de la salvación realizada por Dios. No es el relato de lo que hizo un pariente respecto de otra pariente. Por ello, dice Gabriel Amor que ese encuentro entre María e Isabel puede llamarse el gran encuentro. Y Gabriel Amor señala una enseñanza que quiere darnos el evangelista San Lucas al relatarnos ese viaje de María a visitar a su pariente Isabel, ya que desde que María concibió al Hijo de Dios, a donde quiera que fuese, María íbamos a contar con la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. Por ello, apenas la jovencita parienta pone su pie en la casa de Isabel, Isabel experimenta un acontecimiento inédito. El primero es que la presencia de María está llena del Espíritu Santo. Y la primera que ensalza a María por su maternidad es Isabel, porque le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella es la primera que reconoce en María a la Madre de Dios, llamándola Madre de mi Señor. Es también Isabel la primera que anuncia la bienaventuranza evangélica. Bendita tú que has creído. En la Biblia encontramos muchas bienaventuranzas. Por ejemplo, en los Salmos, las frases que empiezan con la palabra bendito el qué, o bendito el Señor, o lo mismo puede decirse del Evangelio, que no contiene solo 8 bienaventuranzas, sino que encontramos muchos otros momentos de bienaventuranza. Y aquí dice Gabriel Amor que la bienaventuranza que Isabel le dirige a María es la primera del Evangelio y que Isabel tiene alguna importancia como aquella que dice por primera vez una bienaventuranza a la Virgen Santísima. Por ello, los protagonistas del encuentro son los niños que ambas madres llevaban en su vientre. Juan salta de alegría ante la presencia de Jesús. Y Jesús inicia su gran obra de santificación, ya que el niño en el vientre de Isabel quedó santificado para la misión que tenía que realizar. Y vamos a dejar allí este texto para que mañana volvamos a reunirnos y continuemos con esta explicación